Es al revés. Comunicación, redes, política, periodismo. Es al revés. Un podcast original de Radio 10. Con Mariana Moyano. Largaron. Este fin de semana fueron días simbólicos de inicio a fin. Un sábado a la noche previo al aniversario del Día de la Independencia y a la difusión de los primeros spots oficiales de campaña, con el gobierno dispuesto a mostrarse unido en la puesta en marcha del gasoducto Néstor Kirchner. Para quienes gustan de los símbolos, este fin de semana que pasó fue un fin de semana ideal. No hubo rarezas. Todavía se ve que nadie quiere arriesgar. Candidatos, frentes y partidos aparecen temerosos o mesurados, medidos. Tiene lógica. ¿A quién hablarle? Y lo más difícil, ¿cómo? Lo más complejo de una campaña es lograr que los destinatarios paren la oreja. Además, se trata de una elección con toda la excepcionalidad de ser el primer cambio de presidente posterior a una Argentina que viene de un mundo en estado de excepción. Las elecciones del 2021 fueron con el barbijo todavía en uso. Fueron estresantes, pero nuestra cabeza estaba más en la pandemia que en las elecciones. Ahora iremos a las urnas por primera vez con las heridas conscientes y cicatrizantes de la pospandemia, con los cambios en la comunicación, la economía, lo psicológico y el vínculo con la política que eso implicó. En esta salida, los spots hablaron ante todo a la tropa propia. No es poco cerrar filas. Nunca lo fue. Alinear los chakras de la interna es a veces el trabajo más arduo. Si es a propósito y es una estrategia en el paso a paso a las PASO, veremos pronto el cambio. Si no se da el salto, quedará fuera la mitad de la sociedad. Patricia Bullrich, fuerza y grieta. No sorprendió. Hizo lo que esperábamos. Vehemencia y virulencia. No arrancó bien. Se descubrió que había usado un testimonio de una mujer que dice en el spot "sufrimos hambre", y es tomada del documental Comer en la calle de 2019, es decir, realizado durante el gobierno de Mauricio Macri. Ella menciona en su spot lo que no sirve. Teóricos de la economía, dice un buen gestor, y dice que los cambios a medias no sirven. No da nombres, pero todos, por supuesto, le pusimos cara a esas frases. A lo que sí le puso rostro es a los blancos preferidos de su repertorio de personajes detestados. Esos que le generan irritación a los propios de Patricia. La indignación rabiosa como motor. Máximo Kirchner, Juan Grabois, Sergio Massa, muy sonriente, excesivamente sonriente lo mostraban. Hugo Moyano, Roberto Baradel, Cristina Kirchner con Nicolás Maduro y Julio De Vida. Es decir, todo lo que para ese sector es lo despreciable y la causa de todos los males de la Argentina. Contra eso va Patricia, ella avisa. Es sugestivo el arranque del spot. Empieza con la idea de un país normal. Lo vi y me pregunté, ¿es un exceso de politización pensar que le toma la idea fuerza a Néstor Kirchner? Arrebatar y quizá convertirse en el estandarte de cierta normalidad no es despreciable. Quizá decida caminar por ahí. Veremos si su núcleo manoduresco se lo permite. La fuerza es el spot en Patricia Bullrich, pero la fuerza es física. Cuando escuchamos las palabras fuerza y orden, lo que vemos es la espalda de un policía pertrechado en su uniforme con el distintivo de las iniciales GOT, que no es Game of Thrones, sino Grupo de Operaciones Tácticas. El consenso o el diálogo en este aviso es cosa de tibios. Así nos lo muestra. De todas maneras, es paradójico lo que proponen las imágenes, porque lo que muestran ahí, eso que debemos tener presente según nos indica el spot para no repetir, son las manifestaciones contra la reforma previsional de diciembre del 2017, cuando la entonces oposición terminó conformando, de hecho, lo que luego sería el Frente de Todos, todos unidos, impidiendo ese proyecto de reforma. Afuera la gente en la calle y a la noche el cacerolazo, ese que sorprendió a propios y ajenos. Es decir, lo que parece spot es una falla, es la propia violencia policial de la gestión de ella como ministra de Seguridad durante la presidencia de Macri. O quizá es una falla que
que la policía no haya terminado de actuar del todo como ella quiere. ¿Hay ahí una sugerencia de que ella en la Casa Rosada no tendrá las medias tintas del mismísimo expresidente Macri? ¿Hay en todo este error, entre muchas comillas, del documental utilizado de 2019 y esto una crítica al propio Mauricio Macri? Esto de cuando no es todo, es nada, ¿es un palo al propio Macri? Es al revés. Cuando vimos el spot de Horacio Rodríguez Larreta fue inevitable. Nos llevó a aquel aviso titulado Asado Perdido del Frente de Todos de julio de 2019. Fue uno de los que no funcionó en aquella oportunidad y tal vez tenga los mismos vicios que este del alcalde porteño. Exceso de luna de Avellaneda. Un recurso conocido y a veces poco efectivo, incluso en este intento de meterle cierta oscuridad a la Christopher Nolan, a la sensibilidad detectadamente campanela. El spot de Larreta me despertó dos pensamientos. El primero, ya nadie escribe en papel. Si lo viste, recordás que lo que hay son personas con papelitos escritos a mano. Ojo, no es mi caso, Yo no solo que sigo escribiendo en papel, sino que incluso con lapicera de pluma. Pero salvo mi yo analógico que pelea por no morir, ¿quién más sigue escribiendo en papel? Y además, ¿son papeles que esas personas escribieron? ¿De dónde salieron esas notitas? ¿Por qué están arrugados? Si el cerebro se detiene ahí y empieza a armar un spin-off del propio spot con la historia de los papeles, la eficacia del mensaje es dudosa. El segundo pensamiento. Esa gente tira los papelitos y los quema. Pregunto, ¿lo que queremos quitar de nosotros lo quemamos o lo metemos en el freezer? Este debate carece de todo argumento serio y científico, pero hubo disidencias en el mundo de las brujas, muy activas siempre, pero más respetadas desde el partido de Argentina contra Croacia, cuando llenamos el congelador de papelitos con nombres de jugadores de esa selección. Entonces, ¿se queman los deseos o lo que queremos desechar? Otro spin-off mental. En la narrativa de Larreta hay un intento de construcción de un todos, de algo común. Quienes tenemos problemas, pero que no queremos caer en el enojo contra el país. El país tiene arreglo, dice el Graf y dice el intendente. Hay una búsqueda ahí de tocar la fibra, la de la argentinidad, si es que tal cosa existe y si es que la política puede a eso acercarse. Hay fuego, pero no es incendiario. Horacio no es Patricia. Y si bien eso puede acercarlo a las zonas de discurso más moderado, lo pone en un problema la cantidad de campañas en una que se le ven. Tantos ejes de campaña como opciones de los videos que grabó para explicar cómo iban a ser las elecciones en la ciudad. Si nadie escucha y encima el mensaje es confuso, peor. Es al revés. En Unión por la Patria eligieron una palabra para definir su spot. Coralidad. Con la idea del relato coral explican el eje de la campaña. Una noción que viene de Unidad Ciudadana en 2017. Coralidad y primer plano con miradas directas a cámara. No hay, a diferencia de los spots de Larreta, escenas cotidianas. Hay personas, individuos y más que candidatos hay un intento, un trabajo de instalación de una marca. No hay cercanía todavía en la campaña oficial de Unión por la Patria. Sergio Massa y Agustín Rossi apenas se aparecen al final, al igual que Guado de Pedro, lo que no pasó desapercibido en la dirigencia y la militancia del oficialismo. La presencia del ministro fue leída como una concesión al cristinismo y como un sello del núcleo del Instituto Patria. Dado que cada spot de Unión por la Patria es una negociación de espacios y eso, además de estorbar, ralentiza, es más que probable que la campaña de cercanía sea el lado B de las piezas de Massa. TikTok, Reels de Instagram y mucho video no oficial de candidato en situaciones de cotidianeidad. Un lenguaje que el tigrense maneja y en el que se siente muy cómodo. El Sergio de la gente. La gente todo junto y con J, como le decimos en Twitter. La idea fuerza del spot de Unión por la Patria es justamente la patria. ¿Quién es la patria hoy? Es la pregunta que subyace. No es más el otro. No somos todos. La patria sos vos, sin discursos ni voces de barricada.
Hay una aceptación de que la política no enamora y que la salida es de cada uno, con la patria como empuje y como meta, pero de cada uno. Se nota que de la fragmentación de la época también tomó nota el espacio político al que más le cuesta adaptarse a estos tiempos. Llamativamente, ¿o no?, los spots de Juan Grabois y de Javier Milei tienen algo en común en el inicio. El candidato mira a cámara, busca los ojos del espectador y presenta sus ideas. Terminaron siendo al final los más clásicos. Los parlamentos de Milei y de quienes se postulan por su espacio contienen las generalidades que se comentan en un taxi. Ojo, que esto no suene peyorativo, muy por el contrario. Es el más absoluto y arraigado sentido común. Para bien, para él, porque no hay quien no entienda lo que dice, y para mal, porque también puede ser lo más ramplón. Lo llamativo de este spot es que Milei no grita, habla pausado y sin levantar la voz. Un personaje mesiánico y profético como él, se presenta ahí con mesura. Tal vez sea un error o tal vez un dato. Con las siguientes piezas audiovisuales podremos saberlo. Grabois se presenta en lo que ha convertido su territorio. Calles de barrios populares, recurre también a los lugares discursivos en que se siente cómodo, conceptos como patria, imperio, pueblo, fondo monetario, nacionalización, para que nadie dude qué ADN político quiere hacernos ver. Cada uno de los spots buscan su colectivo en dos sentidos. Por un lado, su núcleo seguro. Hay guiños a los propios. Pero también hay un intento de búsqueda de colectivo en otro aspecto. Cada espacio busca su patria, su territorio vagamente compartido con quienes no tiene tanto en común. No es seguro que lo logren, pero tal vez no se trate de impericia comunicacional de las agencias, sino del terreno pantanoso en que camina hoy la política. También hay una notable ausencia. No aparece lo que existe desde hace al menos una década, pero saltó a la superficie y se consolidó en y post-2020. Quienes trabajan con las plataformas, los emprendedores, los jóvenes reales, la nueva comunicación, los nuevos modos de relación, los nuevos empleos. Están en ese todos al que apelan las campañas presidenciales, pero que tanto cuesta delimitar y definir. Están, pero no son nombrados, por lo tanto. ¿Están? ¿Qué es todos hoy? ¿Qué es la patria en 2023? El mundo de la política se sabe sobre arenas movedizas. La pregunta implícita sobre qué es hoy la patria recorrerá esta campaña para saber a quién hablarle, qué oreja ir a buscar, más que para definirla, pero estará presente. ¿La patria es la fuerza de Bullrich? ¿Es reconocer que Argentina no es un país sin arreglo? ¿Es la cara de cada uno de nosotros? La palabra ampulosa ya no tiene lugar, pero es evidente que hay un intento de al menos acercarse al fueguito sagrado. Y quizá por eso, en el día de la salida de los spots, la pelea en redes era por el puntapié inicial del gasoducto. Un spot es marketing político, con un par de ideas claras. Quien encuentre lo que mejor abarque la idea de patria será quien nos haga prestarle atención en este contexto tan difícil de cierto y absolutamente justificado y peligroso, por supuesto, hartazgo. Escuchaste Es al revés. Un podcast original de Radio 10. Conducido por Mariana Moyano. Si te gustó, Seguimos con la opción seguir. coordinación y producción de contenidos, Sebastián Pedrón. Marcelo Figueroa, Fernando Candellas. Martín Castillo. Edición Jorge de Tesanos. Nos escuchamos en el próximo episodio. Es al revés.